Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras, aunque su nacionalidad es guatemalteca, ya que pasó su infancia y juventud allí. En septiembre de 1944 llegó como exiliado político a Ciudad de México, donde se estableció y se desarrolló prácticamente toda su vida literaria. Monterroso se crió y educó en el seno de una familia muy liberal, en la que se leía y se frecuentaba a los intelectuales, artistas y músicos de la época. Comenzó a publicar sus primeros cuentos en 1941, en la revista Acento y en el periódico El Imparcial, y 10 años después publicó en México El Concierto y El Eclipse, dos cuentos breves que lo iniciarán en su quehacer como escritor. La publicación, en 1959, de Obras completas y otros cuentos, su primer libro, lo da a conocer internacionalmente, sobre todo por el relato El dinosaurio, el más breve de la literatura hispanoamericana, y que ha suscitado hasta el día de hoy numerosos elogios y alabanzas. En esta obra ya se prefiguran los rasgos fundamentales de lo que será su original narrativa. Por un lado, una prosa concisa, sencilla, accesible, donde siempre late la conciencia de los grandes hitos de la literatura, y por otro, una abierta inclinación hacia la parodia, la fábula y el ensayo. Estas características sientan los cimientos de un universo inquietante, cuyo idioma oficial oscilaría entre el absurdo, el humor negro y la paradoja. Murió el 7 de febrero de 2003, a consecuencia de un paro cardíaco. A continuación, vamos a escuchar uno de sus primeros cuentos, El Eclipse, narrado por el propio Monterroso. El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se obscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya
habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.